Bueno, yo soy Darío Mascambroni, tengo 30 años, nací acá en Córdoba, capital. Mi vieja estaba estudiando cuando yo nací, así que a los pocos meses nos volvimos a Villa María, de donde es ella, de donde es mi papá. Entonces nací en Córdoba, pero desde los 13 años hasta los 18 viví, me crié y estudié en Villa María. Hice, bueno, el jardín, la primaria, el secundario. Em, y después volví a Córdoba, digamos, ya para estudiar cine y hace 11 años que estoy viviendo acá. Em, a ver, el por qué, digamos, decidí estudiar cine y dedicarme a esto, o por lo menos intentarlo, es raro porque yo siempre me acuerdo que desde muy chiquito, creo que tenía 5 años y yo ya sabía que quería hacer cine. No sabía ni siquiera qué significaba hacer cine. Pero sí, desde muy chiquito como que no me planteé otra cosa. Entonces, desde que tuve 5 años en adelante, siempre era, bueno, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Cine. Y recién, obviamente, como más de adolescente, me empecé a dar cuenta qué significaba o qué implicaba y en definitiva, una vez que vine a Córdoba y empecé a estudiar, terminé por descubrirlo, digamos, pero sí fue como raro el nunca plantearme otra cosa como para estudiar o para hacer. Y en ese sentido también fue importante que en mi casa, digamos, nunca me lo cuestionaron, porque me imagino que si yo no sabía lo que significaba hacer cine, ellos tampoco. Como que ninguno viene de ese palo, entonces creo que debe haber sido bastante incierto para mi mamá, para mi papá, el hecho de que yo quiera hacer cine y siempre me apoyaron, digamos, y ellos siempre hablaron conmigo como si yo fuese a llegar a cumplir todos mis objetivos y en ningún momento lo pusieron en duda y creo que eso también hizo que el proceso de venirme a Córdoba a estudiar esto fuese natural y lógico como cualquier persona que se viene a estudiar cualquier carrera, digamos, como alguien que se viene a estudiar abogacía, medicina o lo que fuere. A ver, yo siempre pienso, eh, digamos, como la estructura de las ideas que suelo pensar como para hacer una película, tienen a un personaje al que le sucede algo, digamos, o un personaje que tiene que enfrentarse a determinada situación y esa situación y ese personaje representan o una temática o un pensamiento, digamos, sobre la vida, digamos, como algo que a mí me interesa desarrollar, investigar y contar en el formato cinematográfico de un largometraje. Em, Como que no es que, digo, no, surge así. Por lo general, digamos, siempre mis personajes terminan saliendo de un entorno familiar, no necesariamente que estén basados, digamos, en parientes míos, pero sí eh, siempre pienso en las historias como desde ese ámbito. Para mí la familia de alguna manera es como la representación de una sociedad mucho más grande y dentro de una familia uno puede encontrar todo tipo de personajes que se emparentan eh, con personas digamos, de una sociedad más grande que cumplen determinados roles y para mí eso es como una buena analogía, la familia en ese sentido y como que suelo ir a esa fuente para sacar ideas que sean potenciales películas. En el caso de las dos pelis que yo dirigí hasta ahora, Primero de enero es la historia de un nenito y su papá que se van por última vez a la casa familiar en la sierra, están atravesando un divorcio, o sea que todo lo que sucede es decididamente familiar. Y en Mochila de Plomo también es un nene que atraviesa un día muy complicado, es el día en que sale de la cárcel el hombre que mató a su papá, la familia nunca le contó muy bien cómo pasó lo que pasó con su papá, nunca le dio por ahí la contención necesaria como para que él atraviese ese momento de otra manera. Entonces sí, por ahora es como que viene siendo la familia un poco la fuente de inspiración en las ideas.
Sí, yo, a ver, uno por ahí se le pueden ocurrir justamente mil ideas, de las cuales a lo mejor un puñadito muy pequeño son potenciales películas. Hay una, digamos, hay una, como un proceso que tiene que ver con estudiar de esa idea qué cosas se pueden desprender que te permitan tener un relato de aproximadamente una hora o más, con situaciones que puedan ser representadas de manera audiovisual, digamos, que también te permitan como imaginar una puesta en escena y tener imágenes o momentos, situaciones, acciones potentes que cuenten más allá de una cuestión como verbal y narrativa, ¿no? Eh, yo creo que es parte también, bueno, de la cultura de uno, de haber visto y seguir viendo cine y siempre estar como atento y mirarlo no solamente como un espectador, sino con el ojo de realizador, de saber de, no sé, como encontrar intenciones de los realizadores en las películas y cómo ellos utilizan justamente el formato cinematográfico o el lenguaje cinematográfico para primero llegar a un público y segundo potenciar la forma en la que llegan. El cine lo que tiene de lindo es que no siempre eh, larga, digamos, una película suelta el mensaje de una manera directa y plana, sino que por lo general una película, o por lo menos una buena película para mí, tiene múltiples lecturas y es parte del juego. A partir de que uno tiene una idea, empieza a pensar, bueno, ¿cómo lo puedo contar de una manera que a la gente le resulte interesante, que le resulte atractivo de estar una hora y media, que le genere emociones, que le genere distintas sensaciones a lo largo del relato, generar empatía con el protagonista, que en definitiva es el que te va a llevar a lo largo de la historia? Es como uno tiene, creo yo, que analizar cuál es la forma en la que va a contar esa historia para poder mantener, digamos, a un espectador atento 60 minutos o más, escuchando esa historia y esa idea eh, que vos tenés ganas de contar. Me parece que el proceso previo es súper largo y demanda eso, demanda estudio, demanda diseño, no es cuestión de hacer por hacer, aunque obviamente también el proceso mismo de rodaje, si uno está como dispuesto y abierto a encontrar en ese momento estas cuestiones, también están. Primero de enero, que fue mi primera película, nosotros fuimos con una especie de bosquejo de guión, con una serie de situaciones, y yo confiaba sobre todo en la potencia que tenían los actores, digamos, de por sí, ellos por su condición de ser humano, digamos, y la personalidad que yo conocía que tenían, el entorno y la idea, que en definitiva para mí sí era potente como para tratar de encontrar una historia. Y la encontramos ahí, como un proceso de investigación que uno lo puede hacer durante 2 años sentado en su casa y después potenciarlo en el rodaje o ir directamente al rodaje y tratar de encontrarlo ahí. Y yo creo que, digamos, la puesta en escena es la manera en la que uno utiliza todas las herramientas propias del formato cinematográfico eh, y como por ahí imagina incluso algunas como es el montaje, que uno tiene que como diseñarlo de antemano para trabajar en rodaje en función de eso, pero básicamente la puesta de cámara, la tonalidad de la luz, el tono de los actores, el decorado, digamos, cada uno de los elementos que componen como la realización cinematográfica en conjunto, para mí eso es la puesta en escena, digamos. Y obviamente ese diseño va a hacer que la idea que uno tiene, la historia que quiere contar, el mensaje que quiere transmitir, llegue de una manera u otra al espectador. Son las herramientas con las que uno moldea ese mensaje, esa comunicación. Eh, y en lo personal, digamos, en ambas películas que me tocó dirigir, yo pensé, digamos, la puesta en escena priorizando ciertas cosas, digamos, porque creo que también como el trabajo del director un poco es estar eligiendo todo el tiempo, estar priorizando, saber eh,
tomar la decisión en el momento justo de hacer una cosa y no la otra. Y yo en 1 de enero y en Mochila de Plomo armé una puesta en escena priorizando eh, como básicamente el trabajo de los actores, que en las dos pelis trabajamos con no actores y con niños que obviamente no tienen la formación que tiene un actor profesional, entonces te demandan un cuidado especial desde la puesta en escena, que la técnica que implica hacer una película no esté interrumpiéndolos todo el tiempo, porque a mí me interesaba en ambas películas poder obtener actuaciones naturales, digamos que la gente cuando vea la peli, cuando vea ambas pelis, 1 de enero y Mochila de Plomo, pueda como hacer el recorrido por la historia viendo a personajes que le resulten naturales, realistas, del cotidiano, digamos, gente que se pueden encontrar en la calle todo el tiempo. Y bueno, para lograr eso, bueno, ahí pensamos la puesta en escena para no estar interrumpiéndolos, grabar planos largos que les permitan a los actores desarrollar la escena sin estar pensando en dónde está la cámara, digamos, también eso, la ubicación de la cámara, si la pones cerca, si la pones lejos, ahí está también la elección del lente, si usas gran angular, un teleobjetivo, si priorizas que el sonido esté 10 puntos impecable o si podés aceptar que haya pequeñas imperfecciones en pos de que la actuación sea más natural. Todo eso es la puesta en escena, es como la estrategia de rodaje, digamos, en todo sentido. Y mientras más atento uno está a cada uno de los detalles que hacen una película, es más consciente de la puesta en escena que está diseñando y creo yo que está como más cerca de obtener o de generar lo que está buscando, al margen de que después la película se termina transformando ante la visión de cada uno de los espectadores. Lo que me pasó en ambas películas fue justamente como querer priorizar naturalidad, eh, verosimilitud, bueno, no sería verosimilitud, sino realismo, ¿no? En las actuaciones. Eh, y un poco fue como el principal objetivo de ambas películas, que no forzar a los actores a actuar de una manera en la que ellos no lo harían. Y eso, digamos, ¿qué sucede? Básicamente te obliga a hacer un trabajo previo de encontrar justamente a la persona que interprete al personaje indicado, digamos, a la persona indicada para cada uno de los personajes. Uno obviamente cuando labura con un actor formado y de mucha experiencia le puede pedir que haga 3 4 personajes distintos y seguramente lo puede llegar a hacer. Ahora cuando uno elige trabajar con no actores, eh, convencido de que esa condición de no actor va a trasladar a la pantalla una cuestión de verdad y realismo, bueno, hay que buscarlos. Entonces, en la primera, digamos, en 1 de enero, yo conocía a Valentino, que es el protagonista de la peli, es mi primo, es mi ahijado, o sea, lo conozco, sé cómo habla, sé cómo se mueve, entonces fue algo distinto porque yo escribí y pensé la película en función de él. Entonces, bueno, estaba todo, encajaba perfecto para que él pudiese desarrollarse como personaje de la misma manera en que él se desarrollaba como persona. Y en Mochila de Plomo, como la historia era bastante más particular, digamos, lo que le sucede al protagonista no es algo que le puede suceder a cualquier persona, bueno, estuvimos buscando, vimos a más de 200 chicos en las escuelas de Villa María y Villa Nueva hasta encontrar a los que por lo menos creíamos que eran los ideales para la peli. Eh, y después, bueno, el diseño de la puesta en escena en ambas películas, priorizando eso, fue, bueno, primero, como entablar un vínculo entre los actores y los lugares donde íbamos a grabar, y a partir de eso, situar la cámara, digamos, como no forzar a, a los actores a que estén pendientes de la ubicación de la cámara, no ponerle límites, más allá de que sí, en ambas películas hay escenas o pequeños encuadres que fueron diseñados y ahí sí los actores tuvieron que tener como un poco de atención en eso, pero fueron los menos, o sea, fueron pocas.
Con esto no quiero decir que sea como la única forma, no hablo en general porque está claro que no es la única forma, ¿no? Pero la única forma en la que yo considero que se tiene que hacer una película. A mí, de hecho, me gustaría, a lo mejor en un próximo proyecto, poder trabajar un poco más en el diseño de los encuadres, teniendo actores capaces de actuar en función de eso y no perder naturalismo ante esas marcaciones. Pero sí entendí que en estas dos primeras películas que pude dirigir era importante trabajar de esa manera. Primero ver cómo se movían los actores en relación al espacio que estaban habitando y a partir de ahí ubicar la cámara, tratando de no molestarlos y de captar, digamos, cierta naturalidad que creo yo de otra manera hubiese sido imposible. Un poco en primero de enero por momentos se olvidaban de que estaba la cámara y era casi un trabajo más documental que de ficción, porque había muy poquito que se estaba forzando o diseñando, y sí mucho que surgía naturalmente. Y en Mochila de Plomo lo hicimos en menor medida, pero también trabajamos de una manera bastante parecida. A ver, yo creo que la idea de estilo tiene que ver justamente en la forma en la que los realizadores utilizan los elementos que hace un rato mencionaba, que son propios de la puesta en escena, digamos. Desde la elección de si la iluminación va a ser contrastada o no, si la cámara va a estar en mano o sobre un estabilizador. Digamos, todo eso empiezan a definir el estilo de un realizador que decide contar una historia de determinada manera. Eh, Básicamente hay realizadores que tienen evidentemente un estilo muy marcado y que eligen volver a trabajar incluso con el mismo director de fotografía o con el mismo director de arte. Eh, y hay realizadores que por ahí a lo mejor no quieren tener un estilo definido, pero a medida que más películas van haciendo, creo yo que sí, que hay algo propio, porque uno como que no puede controlar 100% eh, eso, ¿no? Es consciente, creo yo, hasta cierto punto. Es raro que un realizador con una o dos películas tenga un estilo, sobre todo porque también, digamos, el cine, si bien existe hace poco tiempo en relación a otras artes, se produce mucho, entonces uno tiene mucho que mirar, mucho que estudiar y, y también uno cuando está empezando, también digo, mira a ciertos referentes y trata de como de encontrar en ellos la manera de contar o de representar sus ideas y sus historias. Yo, digamos, no sé, utilicé eh, planos largos, actuaciones naturales, no actores, pero no puedo decir que es mi estilo, digamos, es algo que yo vi en un montón de directores, incluso de directores que hicieron sus películas hace 40 años, en Italia, en Francia, mismo en Argentina, y bueno, uno entiende que esa es la forma ideal, o por lo menos la mejor forma de contar la historia que uno quiere contar para transmitir el mensaje que uno quiere transmitir de determinada manera. A mí me gustan los directores que son como eh, un poco fallidos en el sentido de que intentan siempre contar o historias diferentes, no ir siempre por el mismo camino. Me gusta, me parece que está buenísimo que puedan hacerlo, fallar en el intento, no, digo, lo de fallar termina siendo subjetivo de acuerdo al espectador. Pero para mí el estilo es eso, es como la manera en la que uno utiliza los elementos propios de la realización en pos de contar la historia. No, yo creo que la cuestión a ver, de autoría, no sé si tengo como una definición de qué es o quién es el autor o no de una película. Sí es cierto que siempre hay una persona, eh, o dos, no creo que más de dos o tres, que sean las que tienen como el objetivo, el principal objetivo de la película en la cabeza y son los principales responsables de la dirección que toma la película. Porque el director, digamos, es el director de la película. Después está el director de arte, que también es un director de área
y que cuenta a través de su área un montón de cosas, digamos, narra, transmite, eh, genera un montón de ideas, un montón de conceptos. El director de foto también, el director de sonido, la cámara. Pero siempre hay uno que es el que termina decidiendo cuando hay opiniones encontradas o cuando hay dos caminos que tomar. Siempre hay uno que es el que dice, bueno, no, vamos por acá. Y creo que la autoría no siempre es el director, el autor. Creo que hay películas, sobre todo las películas que responden más como a una cuestión comercial del cine, en las que los autores son los productores, que son justamente los que saben a dónde quieren ir y contratan una dirección en función de eso y le pagan para que cumplan con su trabajo. Entonces creo que justamente el autor termina siendo el que sabe qué es lo que quiere transmitir con la película, arma un equipo en función de contar eso y trabaja en función de eso. Para mí, por lo general, terminan siendo los directores, más allá de que muchos no son los guionistas, porque los directores terminan transformando lo que está escrito en el papel en el momento de rodar y lo terminan de cerrar con el montajista en la sala de montaje. Entonces, no sé, se podría decir que para mí es como un poco más autor el director en muchos casos, el productor. El guionista es como que es autor del guión y después lo entrega. Y, y en muchos casos pierde el sentido que quiso, que tuvo al momento de escribirlo. En muchos casos se respeta, pero siempre se modifica. A mí me gusta trabajar de una manera colectiva, que también es una característica del cine en relación a otras artes. Uno no puede hacer una película solo, no sé si habrá algún caso, capaz que sí, pero por lo general no. Creo que realizadores de la película somos todos los que participamos y que uno tiene que, o por lo menos en mi caso, a mí me gusta escuchar mucho y laburar en conjunto y de una manera súper horizontal, pero sí creo que, a ver, la forma en la que yo dirigí Primera de Enero Mochila de Plomo, si lo hubiese dirigido cualquier integrante del equipo, la película hubiese sido distinta. Y la responsabilidad al momento de mostrar la película en una sala de cine y pararse frente al público, termina siendo mía, digamos. Si la película recibe una crítica positiva, negativa, si hay algo polémico en la película, en definitiva el que tomó más decisiones a lo largo del proceso fui yo. Entonces creo que también como asumir la autoría es hacerse responsable de la película en sí. Entonces creo que es eso justamente, ser el autor, es decir, sí, yo soy responsable de esta película y lo que gusta o lo que no gusta, lo que habla bien o mal de la película, es porque yo tomé ciertas decisiones que la llevaron a ese lugar. Entonces, eso es lo que creo, al margen de que para mí es como fundamental escuchar al equipo y es lo más lindo que tiene, o sea, creer que uno por ser el director sabe de todo, de hecho, como un poco, para mí, el trabajo del director para que la película termine funcionando es elegir un buen elenco, como a la persona indicada para el personaje indicado, y elegir un buen equipo. El armado del equipo es mucho más importante que un montón de otras ideas que un director puede tener en la cabeza, porque en definitiva el rodaje que dura 5 días, 10, 20, 40, termina siendo una convivencia de personas, en, con convivencia de estados de ánimos durante todo ese tiempo, que están trabajando, poniendo lo mejor de uno en la película, y manejar esas energías durante todo ese tiempo es el trabajo del director. Uno no está haciendo la película solo, lo está haciendo con un montón de personas. A mí me gusta mucho el diseño de la puesta de cámara dentro de lo que es la puesta en escena de una película. Justamente el valor de plano, la angulación, si la cámara está sobre un trípode fija o no.
Yo traté, justamente priorizando no molestar a los actores, de tener siempre un criterio de cámara, que obviamente, no sé, por lo general pienso que está bueno no contarlo y ver si genera algo en la gente. Por suerte, dos o tres personas me lo comentaron como que habían leído justamente lo que yo había querido transmitir en la peli, y eso a mí como bueno, me termina como gustando bastante. Y, y sí, pienso mucho en el diseño de la puesta de cámara, lo charlo con el director de foto, digamos, en Mochila de Plomo. Decidimos como establecer una distancia mínima entre el protagonista y la cámara, que no debía como romperse, tratando de generar, digamos, que no era muy cerca, o sea, en ningún momento estábamos muy cerca del personaje. Es un personaje que en definitiva está solo, que muy pocas personas a su alrededor se terminan acercando, entonces yo lo que quería era justamente que el espectador también sintiera como esa lejanía con el protagonista, y que lo viera solo todo el tiempo. Entonces decidimos romper esa barrera en un par de momentos determinados de la película, en donde bueno, consideramos que sí era necesario acercarnos porque lo que estaba transmitiendo en ese momento la historia permitía esa cercanía con el personaje. Después, cuestiones de angulación, por ejemplo, utilizamos muchos planos picados para tratar de no mostrar mucho cielo, porque yo entiendo que por lo general cuando uno en una película tiene mucho cielo, horizontes al fondo, te genera una sensación como de libertad, como de escape. Para mí estos personajes están como encerrados en una realidad, entonces tratamos siempre de estar mostrando la cámara hacia abajo. Cuando hay angulaciones normales siempre hay paredes detrás de los personajes, como que nunca hay cielos limpios. Y en los poquitos momentos en donde se ve el horizonte, los personajes están viniendo como a contramano de eso, como que nunca van hacia un horizonte. Y bueno, como esa, no sé, varias ideas que uno intenta poner en la película, siempre, creo yo, hay que ser consciente de que si alguien no las lee como uno quiso ponerlas, bueno, eso no tiene que interrumpir la lectura de la historia y de lo que uno quiere contar. Es simplemente una idea y una forma que uno tiene, que cree que va a transmitir algo y que a veces funciona, a veces no. Depende mucho del espectador. Pero sí, me gusta mucho. Me gusta mucho laburar con planos largos, sin mover la cámara, y que de acuerdo al movimiento de los actores, ese plano cambie de un plano general a un plano conjunto, un primer plano. Como poder de alguna manera como optimizar los tiempos de una escena aprovechando el movimiento de los actores, eh, utilizar, no sé, contraluces o acciones en simultáneo. Hay como ideas de puesta en escena y puesta de cámara sobre todo que me gusta probar, ver cómo salen, intentar que generen algo distinto. Uno hace la película que le gustaría ver, en el mejor de los casos, a menos que te contraten y uno acepte un trabajo pago y haga un estudio de mercado, digamos. Yo no creo que esté mal eso, pero a mí no me sale, o por lo menos no me interesa. Y yo, sí, cuando pienso en eso, digo, bueno, yo hago la película para alguien parecido a mí, y si tengo suerte de que haya muchas personas que le guste lo que yo estoy haciendo, bueno, tengo suerte de que la peli va a tener muchos espectadores. Y si no tengo suerte o a la gente no le gusta lo mismo que a mí o no me sale bien, bueno, tendré pocos. No creo que sea la forma, o por lo menos la que a mí me interesa en el cine, de tratar de manipular la escritura de un guión o la realización de una película pensando en llevar más o menos gente al cine o en llegar a determinado nicho de público. O sea, hay estudios de mercado que te dicen que si pones a tal o cual actor en pantalla vas a llegar a más gente, pero es por el simple hecho de que es un actor que lleva más gente y por ahí va por otro lado. Creo que depende un poco del cine que a uno le interesa hacer. A mí lo que me pasa es que me gusta mucho la condición
como de incertidumbre que tiene hacer una película, de poder probar algo y, y arriesgar sabiendo que puede salir bien o que no, que te puede salir mal. Y no limitar de antemano porque sabes que si vas por este costado y haces esto de esta manera, tenés más chance de llevar más gente al público porque las últimas 10 películas que superaron los 500.000 espectadores fueron filmadas de esta manera, porque hoy en día los planos tienen que durar poco. Digo, uno puede estudiar qué es lo que está funcionando en términos de mercado hoy en día. Pasa con las series sobre todo. Y a mí no me resulta muy interesante, la verdad. Me pasa con las series de que, por más que puedo entender que hay cosas que están buenas, yo sé que estoy viendo algo que al final de cada capítulo va a terminar de una manera como para que yo me enganche para el que sigue. Y eso es una norma que el 90 o más, el 90% o más de las series cumplen y tienen que cumplir. Y a mí eso me embola, yo prefiero ver una película que sea despareja por todas partes, pero que me esté tratando de proponer algo distinto, algo que yo o no vi o vi pero desde otro lugar. Sí, por suerte, digamos, con Primero de Enero y con Mochila de Plomo pudimos mostrar, digamos, la peli en distintas pantallas, en Argentina y afuera, o sea que también pudimos enfrentar a la película a público local, que tiene la cultura que tiene uno, digamos, que vive el día a día como lo vive uno, y público de otros países, con otras realidades, con otras maneras de afrontar el día a día. Y, y sí, por suerte tuvimos un buen feedback, digamos, muchas opiniones. En los festivales sobre todo se da el diálogo con el público, para mí lo más interesante e importante que tienen los festivales, que te permiten justamente como realizador poder conocer qué es lo que está llegando al público y bueno, terminar de cerrar de alguna manera tu trabajo en función de hacer una próxima película, teniendo como la posibilidad de analizar de lo que vos quisiste hacer, qué llegó, qué no, a lo mejor que llegó de una manera opuesta, porque uno por ahí cree que está contando algo y llega totalmente lo contrario. Eh, y lo que me pasó con las dos pelis fue bastante completo. Gente que vino y me dijo tal cual lo que yo pensé que estaba contando. Gente que me dijo cosas que yo nunca me imaginé que estaba contando. Gente que me dijo que le gustó, gente que me dijo que no. Entonces eso también te da como un baño de realidad, digamos, de saber que cuando vos entregás la película a la gente que se sienta a mirarla ya deja de ser lo que vos creías que era y pasa a ser lo que cada espectador está viendo en el momento. Yo, por ejemplo, a la persona que se acercó y me dijo algo totalmente opuesto a lo que yo quise contar. No es que yo tengo razón porque soy el que la hizo. No, yo quise contar algo, esa persona leyó otra cosa y leyó otra cosa por los elementos que encontró en la película. No es que porque sí decidió ver algo totalmente distinto. Entonces, para mí es lo mejor, digamos, poder, que es lo lindo que tienen los festivales. A mí la verdad que no me gustaría eh, hacer una peli y que vaya directamente a una sala comercial a la que yo no vaya, por ejemplo, a presentarla. Más allá de quedar o no en un festival, como que siempre intentaría tener funciones con público y dialogar con ellos para ver qué es lo que llega, qué es lo que no, y tratar también de mejorar uno como realizador, ¿no? En cada película. ¿Cómo se aprende? Para mí haciendo y viendo y leyendo sobre todo de la experiencia de otras personas que hacen cine, eh, charlando con gente que hace cine. O sea, para mí es experiencia ante todo. Y el estudio tiene, en mi caso yo elijo leer sobre experiencias, al margen de que leo de todo en relación al cine. Me gusta mucho más leer a un director que cuenta su experiencia, un montajista, un sonidista, porque hay algo también de, digamos, para hacer uno en el momento de hacer se enfrenta ante determinadas situaciones en donde tiene que resolver en ese segundo o en ese minuto, digamos, y eso solo lo entiende la gente que lo hace, digamos. Uno puede estudiar cine, eh,
y ser un analista del cine, pero va a haber cosas que si nunca haces y pasas por ese proceso, no las vas a entender. Entonces yo prefiero como aprender aprender de los que hacen principalmente. Y después también está bueno ver que analiza a alguien que no entiende el proceso, porque en definitiva una película termina cerrándose y yendo un montón de gente que no sabe lo que es hacer una película. Entonces eso también está bueno analizarlo. Pero a mí me gusta principalmente eso. O sea, yo los libros que son de entrevistas a realizadores me interesan mucho más que análisis que no entablen un diálogo. Por eso también me interesa mucho las funciones en un festival en donde vos hablas con la gente y no tanto una función en una sala comercial en la que el director ni se entera. Porque creo que el número no te dice nada, digamos. Que a una peli la vea 1 millón de espectadores no quiere decir que esa película sea mejor que a la que fueron 3.000. Lamentablemente eso responde más a una cuestión de marketing y de mercado que de cualidad o calidad de la película. Y para mí también se debería enseñar con la experiencia. O sea, a mí me tocó dar clases pocas veces y la verdad que no es algo que para lo que me sienta muy capacitado, pero siempre que me tocó dar clases yo les dije primero a los alumnos quién era yo, para que ellos entendieran desde qué lugar les iba a estar como transmitiendo algún tipo de conocimiento, que ellos valorasen también ese conocimiento que yo les estaba dando y bueno, y básicamente les conté mi experiencia y, y traté de a partir de mi experiencia enseñar algo, por lo menos lo que yo aprendí. Pero, pero hay un montón de cosas que no se pueden enseñar. Yo no creo que alguien, no sé, que yo pueda enseñarle a alguien a cómo hacer una película que yo no sería capaz de hacer, por ejemplo. Por lo menos yo no me creo capaz. Hay una cuestión también pedagógica que probablemente me falte. Digo, la docencia es un trabajo que te demanda preparación, no es que por el solo hecho de hacer podés enseñar. Creo que hay grandes directores que, que probablemente sean capaces de enseñar y he leído que muchos de ellos se niegan a dar clases porque no se sienten capacitados y, y son grandes directores.